Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este live de la chamba el día de hoy, miércoles 18 de octubre. Buenas noches, Quetzal, ¿cómo te va el día de hoy? Hola Galindo, ¿qué tal? Buenas noches. Híjola, han pasado muchas cosas y siento como mucha calentura, o sea, en Mucha- el sentido de energía. Guatemala siempre nos trae noticias importantes al final de cuentas. Estamos aquí, cuatro creadores de contenido en la Chamba GT, que es una iniciativa del Instituto 25A. Y nosotros hacemos lives desde los días lunes hasta los días jueves. Todas las noches de 8:30 a 10 de la noche. Los días lunes van a encontrarnos a nosotros. También los días miércoles, Quetzal y Galindo Barrera. Y los días martes y jueves van a encontrar a Incómodo por acá y a Ana Historiadora. Y parte del surgimiento de esta iniciativa de la chamba es justamente todas las cosas que suceden día con día en Guatemala. Y siempre tenemos temas de los cuales hablar política y socialmente, siempre tenemos ahí nuevas noticias y también como objetivos de parte de la chamba, creo yo, es buscar que cada una de las personas que nos observan, que nos siguen ahí, que van a estar pendientes de los videos, de nuestros lives, tengan la información, una información confiable y luchar contra la desinformación Quetzal que se da por todos lados en estos días. Así que ese es uno de los objetivos, ¿no? Sí, sí, no, y además es loco, pero Guate siempre tiene algo de qué hablar, o sea, no, siempre, o sea, cuando piensas que no, te sorprende con lo que menos piensas, entonces... Nada, como nos están dando la oportunidad de hablar de las cosas, queremos hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, Así es. bonito y que pues podamos despejar dudas y Eso. también crear nuevas teorías. Soñar con nuevas realidades, soñar con ese país, que creo que es el primer paso, soñar y organizarnos para buscar ese país más digno y más justo que todos y todas buscamos. Saludos ahí ya a los que se van uniendo, gracias por compartir el live, Eva de Paz, gracias por estar aquí también con nosotros, Presbiteriano, buenas noches. Sabi también, hola, saludos, qué bueno que ya estás por aquí. Oliver, gracias por el quiéreme. Te queremos mucho, gracias por enviarlo también ahí. Horacio Correa ahí que se está uniendo también al live, muchas gracias. Al final de cuentas, y siempre lo mencionamos, cada una de sus comentarios, las veces que ustedes comparten nuestro live, las veces que ustedes les dan tap tap ahí a la pantalla para que lleguemos a más, es súper importante para que justamente podamos llevar esta información a más personas y que todos, perdón, participemos y nos hagamos responsables como ciudadanos conscientes, como ciudadanos responsables de esto que debemos hacer, ¿verdad? Que es parte de no solo nuestra obligación, sino también nuestro derecho. Soñar con una Guatemala más justa, más humana. Por ahí Janet Vázquez ya se está uniendo también. Hola, buenas noches. Y Presbiteriano por ahí dice, oigan, solo soy yo, el paranoico de pensar que todo esto es cierta cortina de humo por la Monsanto. Y ya vamos a estar hablando ahí, ya nos vamos a meter de lleno en el tema, pero sí, hay tantas cosas que hoy en Guatemala están sucediendo y que han sucedido durante este año, durante este proceso electoral, que no sabemos a dónde ponerle el ojo, a dónde ponerle atención, porque hay un montón de cosas sucediendo a la vez, lo platicábamos hace algunas semanas, cómo es que suceden tantas cosas a la vez que un ciudadano promedio, como todos nosotros al final de cuentas, no sabemos si ponerle el ojo a la CC, al MP, al Congreso, a Yamatei, a Miguelito, no sabemos cuántos ojos tenemos que tener para estar pendientes de todo lo que está sucediendo en Guatemala. Justamente eso es lo que queremos hacer aquí en la chamba, traerles toda la información y que estemos enterados de lo que ha sucedido durante estos días. Así que, ¿te parece, Quetzal, si empezamos de una vez? ¿Le entramos? Sí, bueno, ya empezamos, ¿eh? Hasta aquí estamos Ya. dándole, ¿no? No, pero yo lo que te iba a decir es que me parece como muy importante también decir a la gente de que, a ver, chambeadores y chambeadoras, tampoco que les queremos abrumar, porque, ¿sabes? Siento que hay un momento en el que es justo demasiada información que a veces inclusive deseas como no querer saber más. Ajá. No queremos que eso suceda con ustedes, amistades, al contrario, queremos que
pues siga informándose, pero también con mucho cuidado, porque, ajá, mucha noticia también es complicada de verla todos los días, entonces Y al final de vamos a ir cuentas, paso a con todo pasito. derecho, ¿no? A veces estamos tan Sí, abrumados por todo esto que está pasando. Tenemos derecho a veces de desconectarnos un poquito y nada más de escucharnos y seguirnos aquí en la chamba para que tengan toda esa exacto, información condensada eso ahí. es decir. Así que sí, digamos, tienen permiso para desconectarse del Twitter de vez en cuando, para desconectarse ahí de TikTok. Y ustedes digan, hoy voy a pasar mi día tranquilo, solo de 8:30 a 10 de la noche voy a escuchar la chamba para ver qué es lo que pasó. Así que gracias ya ahí a Exactamente. los que están por aquí. Bueno, el día de hoy, y creo que empezamos con lo primero, ¿no? Y con lo que está sucediendo justo ahorita frente al Ministerio Público, Quetza. Estamos, desde que se convocó al paro plurinacional por las autoridades ancestrales, este es el día número 17, Quetza. Y han pasado muchas cosas, hemos visto a muchos ciudadanos guatemaltecos, guatemaltecas levantarse, participar justamente de este movimiento. Por ahí decía uno de los representantes de las autoridades ancestrales, nada más recalcándolo el día de hoy, esto no es un movimiento partidario, esto no tiene nada que ver con el presidente electo, decía él mismo, sino que tiene que ver con ese levantamiento del pueblo, esto es orgánico y también luchando contra la desinformación que se maneja de cómo las autoridades ancestrales pudieran estar manejadas, que fue un discurso que se manejó el mismo presidente Yamatei, que desde el extranjero, que ONGs por aquí, por allá, y él decía claramente, este es un movimiento ciudadano, es el pueblo levantándose, la población guatemalteca levantándose y diciendo, ya no más. Pero dentro de todo lo que se ha dado, Quetzal, hemos visto cómo el gobierno durante los últimos días justamente ha como que lanzado esta arremetida contra los manifestantes, empezando con la conferencia hace una semana del doctor Yamatei, diciendo que esto y lo otro y echándole la culpa a Arévalo y a los manifestantes de un montón de cosas, llamando delito a las manifestaciones. Más adelante sale el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el día de hoy, Quetzal, la Corte de Constitucionalidad da una resolución, saca un comunicado en donde dice que las fuerzas policiales pueden empezar a tomar acción y deben empezar a tomar acción. De hecho, ya vimos cómo renuncia el ministro de Gobernación el lunes, hay un nuevo ministro de Gobernación y también dentro de ese comunicado habla de que se tomen las acciones necesarias contra el anterior ministro de Gobernación porque no hizo supuestamente lo que tenía que hacer. O sea, esto es algo realmente fuerte, Quetzal, porque estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad hablando en contra de las manifestaciones. No sé cómo te hizo sentir este comunicado de la Corte. Ya, yo no sé si cabal viste, hay como una imagen que está saliendo ahorita, como hay con el rostro de todos los magistrados y magistradas. Ya sabemos que en sí todos ellos y ellas tienen intereses y vinculación con ciertos casos y personas, ¿no? Que no tienen nada de legitimidad y al contrario son como personas sumamente corruptas. Entonces estaba acabando viendo una imagen de donde aparecían todos ellos y como con el nombre de traidores, porque esa es la palabra que ahorita les define totalmente. Eh, Ujú. y pues, yo no puedo decir nada más que o sea, es cruel, es perverso, como estas instancias que se supone que se crearon para dar justicia, para preservar los derechos, tus derechos, en este caso como ciudadana, ciudadano, y estar viendo lo que se está usando en tu contra, es una cosa muy compleja. Pero lo que sí tengo que decir es que a pesar, al final, hay una fuerza popular ahorita muy fuerte y que han sido como muy claras y claros, en este caso desde las autoridades ancestrales, de decir, no nos vamos a seguir porque esto no va a ser un impedimento para exigir un país más estable, ¿no? Que se cumplan las Sí. cosas como deben Mm. ser.
Y yo no sé, Quetzal, si leíste ahí el comunicado, porque justamente estamos hablando de una institución creada para impartir justicia y es, en este caso, la institución como más alta donde se puede llegar en temas de justicia, ¿no? Es la que al final de cuentas tiene este poder de todo el sistema judicial para decir qué va, qué no va, pero que de ella misma surja un comunicado en donde dice, por ejemplo, cosas como que la policía puede usar la fuerza para desalojar a los manifestantes que están en el plantón frente al Ministerio Público es sumamente fuerte. O sea, es el Estado el que está diciéndole a las mismas fuerzas policiales del mismo Estado el que está dándole el permiso para utilizar la fuerza. O sea, es como legitimar el uso de la fuerza a través de las mismas instituciones del Estado. Si bien es cierto, ya sabemos que el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza, muchos sociólogos han hablado de esto, de cómo el Estado se instaura y tiene su poder porque él es el único que puede utilizar la fuerza, ¿no? Pero aquí es una institución de justicia la que se mete a decirle, sí, les autorizamos, legitimamos ese uso de la fuerza. O sea, eso es sumamente fuerte. Incluso el comunicado menciona o deja entrever cosas como que es posible pedir ayuda al ejército para quitar a los manifestantes que están en el plantón frente a Gerona. Le piden al PDH también ahí que llegue también para vigilar que se guarden los derechos de cada uno de los involucrados, que no sé qué, que esto y lo otro, que a mí me parece nada más un chiste de mal gusto, un párrafo ahí que no tiene sentido en este comunicado después de decir que pueden utilizar la fuerza para quitar a los manifestantes. Este, y por último, dice también, como lo mencionaba hace un rato, que si el nuevo ministro de Gobernación o el director de la PNC no acatan la orden, pues habrán consecuencias para ellos, ¿no? Consecuencias legales. Entonces, es un comunicado bien fuerte, es algo bien difícil de escuchar viniendo del mismo estado. Este estado que existe para guardar los derechos del ciudadano, eso es lo que dice la Constitución Política de la República, y que ahora es el mismo Estado el que está en contra de las manifestaciones. Yo no sé, hay muchos sentimientos por ahí. Tristemente hemos llegado a este punto en donde ya podemos esperar cualquier cosa del Estado. De este Estado que tenemos, no nos defiende, no vela por nuestros derechos y nada más está velando por sus propios intereses políticos, ¿no? Pero mira, yo siento que más como, inclusive cuando hablas de derechos parece como muy abstracto, ¿no? La situación, pero si lo pones como más palpable y más claro, es que no te está garantizando la vida, inclusive. Y lo Sí. hablábamos el lunes, ¿no? Que al final, o sea, no es posible que tener que manifestar sea una situación riesgosa, ¿no? O exigir tus derechos, exigir condiciones más favorables sea igual a riesgo. Y a mí, la verdad, tengo que decir que me pareció como muy fuerte también en la carta de renuncia del ex ministro de Gobernación, como cuando él decía que al final él lo que había preservado durante su mandato era la vida, literalmente lo decía. Entonces te decías como, ok, si él estaba intentando hacer eso, ¿qué esperamos ahorita? También me parece un poco turbulento eso, porque creo que ahí está esta parte de instaurar el miedo, ¿no? Como decirle a la gente como de, ven, esto puede que se ponga como más complejo y entonces absténgase a salir, absténgase a Ujú. manifestar, abstenga como todo esto. Y por eso me parece como muy valioso la valentía y de seguir tomando y seguir insistiendo en las calles y sobre todo como este llamado que se hizo a poder acuerpar, ¿no? Ahorita ahí frente al MP, que también, por ejemplo, las mismas autoridades ancestrales ahorita siguen recalcando como el hecho de nosotros vamos a seguir acá, nosotros vamos a seguir adelante, pero ojo, lo estamos haciendo de manera pacífica y también como esa invitación constante como a las demás personas a que el espacio sea como muy, mucho desde esto, ¿no? De que sea una manifestación pacífica, porque aquí quiero como amarrar otra situación, y no sé si te diste cuenta, pero de hecho hasta empezaron a quitar como varios carteles que estaban entre las rejas del Ministerio Público. Vemos Ajá. que esas rejas que parecen
parece una carceleta esa vaina. Pusieron como todo, habían carteles ahí, uno cuando llegaba miraba todos los carteles y decidieron quitarlos porque lo que comentaban las autoridades ancestrales es que querían evitar, ¿no?, que se considerara que estuviesen dañando al patrimonio. Y esto me parece muy jodido porque si te recuerdas, la semana pasada, Ajá. justo hace como que una semana ya, se hubieron los infiltrados, ¿no? Prendieron fuego, quebraron vidrios en una cosa de esa Del cosa del Bicentenario. bicentenario del Ministerio Ajá. Público, perdón, de la municipalidad. Y digamos, a ellos, por haber hecho todo eso, ni siquiera se les acusó por este delito de depravación del patrimonio y bienes del Estado y todo eso. O sea, solo, y salieron en libertad, ¿con qué? Pagando solo 300 quetzales. Y Ujú. pero eso es complejo porque entonces te das cuenta de que obviamente existe como una imparcialidad y si te recuerdas, las jornadas de las manifestaciones de 2020, a partir de estas jornadas también que se dieron y de que las manifestantes salieron a exigir sus derechos en frente del, del Congreso, actualmente hay personas, sobre todo son como mujeres, ¿no? Las que están siendo criminalizadas por haber dañado, ¿no?, al patrimonio y todo del Estado. Y a ellas no las soltaron, o sea, y ellas no pagaron 300 quetzales, ellas pagaron como Ujú. unos 10,000 por ahí, recuerdo yo, para Ujú. entonces salir como. Entonces, es fuerte que sabes que en la justicia definitivamente no está como donde debería de sí, como Ujú. castigar, si lo quieres ver Ujú. así, sino que lo hace con personas que digamos, sí lo hacen legítimamente. Entonces me parece como muy fuerte esto que es una medida de cuidado y yo creo que Ujú. es muy atinada y valiente, pero al mismo tiempo es perverso porque te das cuenta que a unos sí se les criminaliza y a otros no se les criminaliza, a otros se les deja en total impunidad y libertad, Sí. y a otros pues les va como muy, muy mal, ¿verdad? Entonces, Sí, no, y lo que ahí mencionabas justamente de este derecho a la vida que no está guardando el Estado de Guatemala, pero ahorita también mencionabas que es otro derecho también que tenemos, ¿no? El derecho a manifestar, tampoco, porque al final de cuentas podemos manifestar, pero tenemos que tener cuidado de no ser acusados de esto o ser acusados de esto otro, porque el Estado está manejando y está utilizando muchas como artimañas no legales para decir, bueno, podés manifestar, pero dentro de esto. Y mirábamos el lunes, yo no sé si te acordás, justamente el lunes veíamos a Estuardo Galdames, este personaje ahí de la política guatemalteca que decía, se debe manifestar, pero así es como hay que manifestar, ¿no? O sea, dentro de este cuadrado es donde se tiene permitido la manifestación. Y entonces eso es terriblemente, o sea, es peligroso, muy peligroso, porque estamos dando pasos, estamos caminando hacia una dictadura. Estamos yendo pasitos pequeños, pero que son claros y evidentes que estamos yendo hacia un país o se está construyendo un país con todo esto que se está dando, en donde cada vez nuestros derechos son violentados y no podemos ejercerlo. O sea, eso es algo bien peligroso. Por ahí varias personas tienen bastantes comentarios acerca de esto. Voy a leer un poquito los comentarios para pasar al siguiente punto ahí que tenemos. Pero, por ejemplo, Ann nos dice por ahí un estado que niega el genocidio. Y Chile está acusando de delitos de lesa humanidad a manifestantes. O sea, cabal, ahí es como irónico este asunto de que es el mismo Estado el que ha cometido ciertos delitos y es el Estado el que acusa de otros delitos a manifestantes, a la
población que está expresando su descontento con el Estado mismo. Eva de Paz por ahí nos dice, se culpa a la OEA, la ONU, los masones, los Illuminatis y a galletas chiquis. Sí, o sea, todo el mundo tiene la culpa de lo que está sucediendo, menos el Estado mismo. Y por ahí va el discurso de Yamatei. Presbiterianos nos dice, la cosa es que se siente muy poco interés en los actores de gobierno y hasta del Almagro. Sí, o sea, y básicamente eso es lo que vamos a seguir viendo. No creo que haya mucho interés de solucionar estas cosas, ¿no? De parte del mismo Estado. Y hay varios comentarios que están por ahí. Nos dice, yo diría que estamos dando pasos agigantados ahora hacia una dictadura. Es preocupante cómo el Estado mismo y desde varios sectores, digamos, afines al Estado, durante el proceso electoral muchas veces se manejó este asunto que ya lo hemos platicado también aquí en la chamba, que ya hemos discutido acerca de este discurso eh, lleno creo yo, muchas cosas que no están tomando en cuenta al final de cuentas las realidades de los diferentes países, pero dentro de los discursos que se escuchaban mucho durante el proceso electoral es, nos parecemos a este país que tiene una dictadura o vamos a parecernos a este otro país que tiene una dictadura. Pero, y se manejó esos discursos desde varios sectores que estaban asociados al Estado. Pero hoy miramos que es el Estado mismo el que está tomando acciones que se parecen a una dictadura completamente. O sea, ¿cómo guatemaltecos y guatemaltecas nos sentimos ante esto? Cuando vemos que es nuestro mismo Estado, nuestras propias autoridades, las que están llevándonos en camino hacia esas dictaduras a las que nos han metido miedo, con las que nos han querido meter miedo por muchos años. O sea, pero es el Estado mismo el que está Sí, tomando esas acciones, ¿no? pero sí, yo sé aquí quiero como, creo que me pareció como también importante que estuviesen como haciendo toda esta bulla, sobre todo ese alojo en estos días, que evidentemente sí nos dimos cuenta de que la fuerza humana, digamos, la presencia de personas fue disminuyendo también, ¿no? Y creo que, o sea, hay muchas razones en poner el cuerpo todos los días en condiciones de estar en la calle protestando, es definitivamente muy cansado. Ujú. Puedes llegar a enfermarte, pues entonces siento que era también para, digamos, cuando empezó a bajar esto de las personas pues en las calles y todo, yo decía como, yo no lo sentía como una derrota porque yo sentía que al final era como de, sí, es que uno se cansa. Ajá, O sí. sea, uno necesita ese momento para descansar un rato, recuperar energía y volver con más fuerza. Y para mí, si bien es un atropello muy grande esto que está sucediendo, pero también la reacción y la movilidad urbana que otra vez vamos a estar presenciando en estos días, también está volviendo con fuerza, ¿no? Entonces es como esto de, bueno, nos vamos a recuperar, nos vamos a recargar y regresamos con todo. Y no solo en la ciudad, por ejemplo, porque ahorita obviamente hay muchas personas acorpando en el Ministerio Público, sino que también, digamos, Alta Verapaz, ya hay como gente que está saliendo de allá y que viene para la ciudad. Y eso me parece como esto, ¿no? Como mucha fuerza como de decir, nos querían callar, nos querían como quitar de las calles. No, nosotros seguimos acá y vamos con más fuerza, ¿no? Entonces, creo que es como muy importante porque también yo sentí que había como un discurso muy derrotista, pero es que al Ajá. final somos humanos, humanas, ¿no? O sea, nuestros cuerpos no son así como superhéroes, nos encantaría, Y que al definitivamente, pero final de necesitamos descanso. eso se habló entre los manifestantes, ¿no? O sea, como hay que, y qué alegre que podemos hacer eso porque son formas también en las que podemos cuidarnos y en las que podemos reorganizarnos otra vez y Eso. salir con más fuerza. Entonces, creo que eso es sumamente valioso porque ya entendimos, y esto es súper importante entenderlo, ya entendimos que esta lucha no es así nomás. O sea, este es el día 17 desde que se convocó el paro plurinacional. Día 17. O sea,
Y estamos hablando de personas, al menos, por ejemplo, frente al Ministerio Público, en el plantón ahí, hay personas que han estado ahí los 17 días constantes, o sea, que han estado ahí desde que inició esto. Entonces, hay otros lugares donde se han replegado, han cambiado la dinámica también, y creo que eso es lo bello de esta situación y de las manifestaciones, entender que hay diferentes maneras de poder hacerlo y replegarnos en algún momento solo sirve para reorganizarnos y volver con otra dinámica o con otro tipo de manifestación. También, por ejemplo, salieron ahí autoridades si no estoy mal, desde Tecpan también vinieron por toda la Interamericana, vinieron aquí la semana pasada, entonces hay varias maneras de poder hacerlo también, ¿verdad? Y creo que eso es sumamente valioso cuando nos encontramos contra este Estado que está legitimando y que sus mismas instituciones están legitimando el uso de la fuerza contra los manifestantes. O sea, tenemos que encontrar esas maneras de decir, bueno, si el Estado no me permite manifestar y está autorizando el uso de la fuerza contra esta manifestación que debemos decir, estamos en todo derecho de realizarla y es totalmente legal y justa y legítima, pues antes que hacerle frente nada más así, porque siendo sinceros, o sea, el Estado tiene todo la capacidad para usar la fuerza, mejor decimos, bueno, hagamos otra cosa. Reorganicémonos y pensemos en qué otra manera podemos hacerle frente a esto. Y creo que eso es sumamente importante y siempre debemos, si el Estado no está cuidando nuestra vida y no está dispuesto a cuidar nuestra vida, como me decías, nosotros somos los responsables de hacerlo y qué bueno que podemos hacerlo, ¿no? Y por ahí creo que vamos. Hablando de o sea, por ahí creo que van este asunto de las manifestaciones y creo que vamos a seguir viendo más expresiones de descontento, de inconformidad con lo que está sucediendo y más manifestaciones, solo que probablemente con la dinámica diferente. Y qué alegre que podamos ir por ese camino. Tristemente, desde el lado del Estado, estamos viendo un Estado que nos está acercando a una digamos, si lo podemos llamar así, a una dictadura, ¿no? A un estado muy parecido a lo que se vivía, a lo que se vive, mejor dicho, en otros lugares del planeta Tierra, en otros países, a lo que se vive en otros tiempos históricos, o se ha vivido en otros tiempos históricos también. Pero el día de hoy tenemos, Quetzal, un test para saber dónde Maya. estamos nosotros como Guatemala, porque siempre ponemos nosotros así como esta idea que está basada también en la xenofobia, ¿no? De decir, no queremos ser como aquel país o no queremos ser como aquel país otro. Y si votan por esta persona, nos vamos a Ujú. parecer a este país. Pero hoy, hablando de Guatemala, creo que necesitamos entender dónde es donde nos encontramos nosotros como guatemaltecos y qué es lo que podemos hacer para que esto no continúe por este camino. Yo no sé si tú te has hecho alguna vez un test de estos que salen ahí en las redes sociales. ¿Cuál es tu personaje de película favorito? No sé qué, o qué tipo de pan eres tú. Hay test de A todo ver, Galindo, tipo. también tenemos una tarea pendiente. ¿Viste la película que tenías que ver? La de No. Sí, sí, sí la ¿No la cumplí. viste? Sí la cumplí, pero esa la vamos a dejar para discutirla y podemos platicarla. Pero sí la hice, sí la cumplí y hay mucho que vamos a hacer ahí. No sé si querías agregar algo ahí con lo de encontrar estas formas de manifestar. Creo que podemos cerrar esto, ¿no? Y con la reorganización y el descubrir nuevas dinámicas. Por ahí podemos irnos, ¿no? Va, démeles al final, pues yo te estoy Va. viendo. No, 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 no. Ya, ya, si ustedes no hicieron la tarea también que nos dejó Quetza el día lunes, porfa, todavía tienen tiempito para ir a revisarse ahí para que sepan de qué estábamos hablando. Estamos hablando de la película de Gael García Bernal, que está en Netflix, por cierto, que se llama No. Pero vamos a hablar de esa en un ratito, vamos a hablar de esa en un ratito. Con esto del test, preguntándote, yo te voy a hacer ciertas preguntas y a los que nos están viendo, Ok. las que nos están viendo ahí, dice Brenda Tejada, yo empecé pero me quedé a medias, dice, con la película. Ah, Ya viste si hay alguien ahí que cumplió con la tarea. Digamos, empezaste a cumplir con la tarea, pero gracias Brenda por hacerlo. Todavía hay chance para verla, aunque no la hayas terminado de ver todavía. Yo te voy a hacer unas preguntas con esto del test
para saber cómo estamos acá en Guatemala. Y tú me vas diciendo, tú me vas dando una calificación de 1 a 5, ¿sí? Y Oh my vamos a God. ir sumando ahí cómo le hacemos y ver qué tan dictadura somos aquí en Guatemala. Este es un dictadurómetro y vamos a ir viendo cómo estamos acá en Guatemala. Ustedes también pueden participar, quienes nos están viendo ahí también pueden participar, Ayúdenme, ayúdenme, por favor. dan su, dan su calificación del 1 al 5. El 1 es no estoy de acuerdo con eso, esto no se aplica aquí en Guatemala. Y el 5 sí, esto es totalmente cierto aquí en Guatemala. Entonces les voy a poner por aquí ¿dónde está? Por aquí está. Voy a agrandar un poquito. Me voy a ocultar un poquito yo nada más para que miren esto de dictadura por aquí. Sí, pero ahí creo yo que ya la están viendo por ahí. ¿Dónde está? Por ahí está la dictadura. Sí me miran por ahí. Bueno, entonces, dice que hay varios pasos para caer en una dictadura o antes de caer en una dictadura. Todo esto, ¿Qué? toda esta información es de un libro, ahorita te digo el nombre, es Larry Diamond, ha escrito libros acerca de la democracia y cómo desde la democracia muchos países han ido camino hacia una dictadura. Según Larry Diamond, hay que cumplir ciertos pasos y mientras más pasos estén cumplidos, más cerca de una dictadura estamos. Para empezar, Ok. y ahí es donde quiero, y tú me vas, aquí es donde me decís la primera calificación. ¿Está el gobierno de Guatemala Mm, actualmente ocultando información? ¿O crees que el gobierno de Guatemala, este gobierno de Guatemala, ha ocultado algún tipo de información? 1, no. 5, sí. 1, completamente en desacuerdo. 5, completamente de acuerdo. ¿Ha ocultado información? Y yo quiero que ustedes me ayuden ahí también. Si ustedes creen que sí, creen que no, ¿cómo lo miras, Ketsa? Yo ya tengo varios ejemplos por ahí para dar mi no, calificación. ok, no, sí, definitivamente es un 5. Y te lo digo también como desde el ejercicio periodístico, como lo difícil que ahora es acceder al acceso a información pública. Cuando quieres pedir algunas cosas, también te las dan muy vagamente. No, no, es muy complejo obtener también datos como para esclarecer a veces cosas que dicen en las conferencias o cosas que están como tirando por ahí. Pero sí, yo creo que no se ocultan cosas, Ok. definitivamente. Y no estamos hablando desde la conspiración, sino cosas como, qué bueno que lo mencionas justamente, porque yo me acuerdo que hubo un contrato de vacunas, yo no sé si te acordás con esto de la pandemia, que dentro del contrato decía cosas como, no, pero no podemos contar qué dice el contrato, fíjense, porque hicimos el contrato pero no les podemos decir qué dice. O sea, el contrato dentro de las cláusulas supuestamente dice que no podemos hacer público este contrato. O sea, ocultamiento de información, 5 para el gobierno de Guatemala. Y vamos por ahí, vamos a ir sumando ahí, vamos a ir poco a poco y ver qué tan dictadura somos en este dictadurómetro. Control de instituciones. ¿Crees que hay instituciones del Estado guatemalteco que están controladas o que manejan el mismo discurso por ciertas organizaciones fuera del Estado guatemalteco? Es decir, hay conexiones dentro de las instituciones MP, Ministerio de Gobernación, Presidencia, Vicepresidencia, que, que están siendo controladas o hay indicios de eso. ¿Cómo lo miras? Y hay ejemplos también, si me pudieras poner. Sí, no, ese es un 5 definitivo. Inclusive ahorita se supone que por eso son tres poderes en el Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, cada uno, como que si uno está fallando, entonces debería entrar el otro, inclusive y como apaciguar o como llevar al orden. Y ahorita te das cuenta que todo, absolutamente todo está como en una misma línea de represión, de aprobar situaciones totalmente ilegales, de ir, o sea, lo legal ahorita no existe prácticamente, así que absolutamente 5. No 5 tengo por nada ahí. más. Brenda Tejada nos han dado 5, 5, 5 y 5. Han ido en esas mismas puntuaciones, así que creo que vamos bien, ¿no? O sea, como Estado, pues no, pero al menos en este test vamos todos de acuerdo con que sí, estas cosas se han dado en el Estado guatemalteco. Sanciones internacionales.
cuando hablamos de sanciones internacionales, y ya te vi tu cara ahí, no, sí, eso sí, completamente de acuerdo. Pero cuando hablamos de sanciones internacionales, tienen que ver con, hay organismos internacionales, otros países que han sancionado al Estado guatemalteco o a personajes del Estado guatemalteco por casos de corrupción, por casos de antidemocracia o cualquier otra situación así. ¿Puedes pensar en algo así aquí en Guatemala? No, es que sí nos lo han puesto, o sea, con todo esto que ha sucedido en el proceso electoral, o sea, ya varios países se han reunido y han exigido como que se nos sancione como tal. Eh, Desde esto como de bloqueos o que no sé cómo, sobre todo como el tema de la parte empresarial, entonces sí, ya lo estamos viendo. Hay varios Es ya actores, vergonzoso. personajes, hay varios actores y personajes políticos también que no tienen visa, por cierto. Y creo que esa es otra de Claro, las, o sea, la lista Ángel es ajá. otra clara evidencia de estas sanciones internacionales que también el Estado guatemalteco ha sufrido. O sea, vamos 5 ahí con todo, sanción en los Juegos Olímpicos. Gracias Brenda Tejada ahí por comentárnoslo, como en los Juegos Olímpicos justamente muchos de nuestros atletas, y no, no, específicamente en los Juegos Olímpicos, sino en otros tipos de juegos también panamericanos, nuestros atletas no pudieron participar representando a Guatemala, sino de parte del Comité Olímpico Internacional, porque también había una sanción por corrupción. Gracias por mencionarlo, Brenda, porque esto nos ayuda a entender cómo estamos como país. Recuerdo también la selección de fútbol de Guatemala, por ejemplo, estuvo vetada de la FIFA por varios años, también por casos de corrupción dentro de la Federación de Fútbol de Guatemala. Bueno, vamos Qué ahí, vergüenza. 3 de 3. Intolerancia a la disidencia. ¿Será que el Estado guatemalteco es intolerante a la disidencia, a que se piense diferente? Y parecieran obvias estas preguntas, pero necesitamos hacernoslas para entender cómo es que estamos viviendo y qué es lo que representa este Estado guatemalteco y hacia dónde nos está llevando. ¿Cómo miras esta que... Sí. No, pues absolutamente sí. O sea, lo que está pasando ahorita es eso, es la más viva imagen de lo que estamos viviendo de la represión por ser disidentes. No, que aquí creo mira, a ver, aquí creo que los disidentes son ellos y ellas, la innombrable, Cruchichos, ellas y ellos son los disidentes porque están yendo mal con el trabajo que de verdad deberían de hacer. Nosotros Muy no, y bien. nosotras no. Me parece, que me parece esa explicación justamente, porque al final de cuentas, la palabra como disidencia o los disidentes parecieran como hasta en tono despectivo, ¿no? Pero al final de cuentas, los ciudadanos y ciudadanas estamos haciendo lo que tenemos que hacer, defender nuestra democracia, y por ahí vamos. Irregularidades electorales, según el autor de este libro, es otra de las cosas que se da en un estado dictatorial. Irregularidades electorales es justamente una de las causas de toda esta coyuntura. O sea, cada vez cuando vamos avanzando y cuando se va leyendo este libro, nos vamos dando cuenta cómo Guatemala va caminando y va dando esos pasos para acercarnos a esa dictadura de la que tanto nos han dicho y que se han manejado estos discursos por mucho tiempo de, ay, si hacemos esto, vamos a caer en la dictadura. Pero es hoy el Estado guatemalteco el que está cumpliendo cada una de estas cosas y que nos está llevando por ese camino. Y aquí hay una pregunta o hay otra característica de un Estado dictatorial que creo yo va a tocar ahí ciertas vibras personales en Quetzalí. Dice acoso a Dios medios y mío. sociedad civil. ¿Crees que ha habido acoso a Claro. medios, acoso a sociedad civil como periodista? ¿Cómo lo miras, Quetzal? No, claro, o sea, es un rotundo sí, y no solo ahorita, eso creo que es como, sí, muy importante aclararlo, el acoso a medios de comunicación y también a operadores de justicia es algo que se venía ya comenzando desde el inicios prácticamente del gobierno de Yamatei. Eh, Creo que al final como pareciera que es algo que no te toca directamente, no lo mirabas y hasta ahorita creo que se está evidenciando más cosas que nos están como pegando más directamente. Pero o sea, los periodistas se han estado yendo desde hace varios años, ¿no? Y entonces
te das cuenta que ahí se está vulnerando como para las y los ciudadanos, se está vulnerando el derecho a ser informados, ¿no? O sea, y de parte de las periodistas como a informar también. Y que si bien en su momento estaban saliendo ya del país porque digamos estaban como siendo como justamente acusados de varias cosas desde el Ministerio Público. Actualmente, si te das cuenta, ha habido agresiones que ya no es solo el Estado, sino que también están siendo otras personas, son como esos infiltrados o grupos de choque que también están agrediendo a periodistas. Para mí creo que el caso también más reciente fue, por ejemplo, el que vimos hace poco fue la agresión que le hicieron a Giovanna García, ¿no? La periodista, cuando ella intenta como estar ahí documentando, porque llegan como algunas personas que decían que eran de la terminal y que querían como echar a las autoridades ancestrales del MP, y la terminan agrediendo, terminan insultándole y varias cosas ahí. Entonces te das cuenta que es algo que ahora ya no solo es como el Estado en sí, como criminalizando y silenciándote, sino que además de eso se suman otros actores que están agrediendo a los periodistas en ese ejercicio de informar. Y que obviamente todos estos actores, es justo decirlo, son afines al Estado, ¿verdad? No es que muchos de estos actores tienen conexiones económicas, políticas ahí con los actores que están en el mismo Estado. Entonces, al final de cuentas, vamos por ahí mismo. No, no es un asunto de que todas estas organizaciones que también generan todo el caos en la sociedad y todo, digamos, sea un asunto de ingobernabilidad, que estén separados completamente del Estado, ¿no? Sino que son también afines a los intereses del Estado. Y creo que eso es importante recalcarlo, porque el Estado va a salir a decir, ah, bueno, es el culpable es aquel grupo, como nos decía por ahí, creo que era Brenda Tejeda por ahí, los culpables son todos los demás. Menos nosotros, pero al final de cuentas nos damos cuenta que es el Estado mismo el que financia, el que promueve, el que motiva todas estas acciones de otros grupos también contra la ciudadanía guatemalteca. Nada más para terminar, porque yo creo que este test y este dictadurómetro, obviamente Guatemala y el Estado guatemalteco y tristemente el gobierno nos está llevando por este camino en el que si nosotros como ciudadanos, ciudadanas, dejamos que esto siga su cauce así como viene, tristemente la realidad es, o sea, el futuro es triste para Guatemala. No sé a dónde podemos llegar, si como ciudadanos, ciudadanas dejamos esto y somos indiferentes ante lo que está sucediendo. Afortunadamente, creo yo, muchos guatemaltecos y muchas guatemaltecas se han dado cuenta de todo esto y por eso es que necesitamos seguir aquí en la lucha. Necesitamos seguir aquí presentes porque si dejamos que el Estado maneje esto como quiere, nada más nos va a llevar a una situación y vamos a caer en una realidad como país muy triste y muy lamentable. Por último, el autor que mencionábamos dice que un Estado dictatorial también viola derechos humanos, algo en lo que estamos de acuerdo, que el Estado guatemalteco ha violado derechos humanos. En primer lugar, como mencionabas tú, no defiende nuestro derecho a la vida. Y hablábamos el día lunes de cómo un manifestante ya fue asesinado durante estas manifestaciones, algo que el Estado también debería brindar seguridad y cuidar la vida de cada guatemalteco y cada guatemalteca también en estas manifestaciones. Exiliados, tiene el Estado guatemalteco exiliados. Por supuesto que tiene exiliados y podemos contarlos de a montón por ahí, varios exiliados, represión de manifestantes y ahí es donde podemos justamente unirlo con lo que está sucediendo ahorita frente al Ministerio Público, cómo se dio esta orden de quitar a los manifestantes por la fuerza, cómo se dio todo este asunto de antimotines en varios lugares del país. Y por último, dice este autor que un estado dictatorial cierra partidos y militariza el país. Y yo creo que nada más eso nos falta, digamos, no está a todas luces este asunto de cierre de partidos y militarización, pero por el camino que vamos, Quetzal, Ay,
No, Julio, yo no, yo sí te tengo que decir que claro que sí estamos en eso, o sea, sacar al ejército ahorita, sobre todo cuando sabes que el ejército solo debería de ver el tema de las fronteras del país, por ejemplo, y verlo en las calles, ahorita es como, esa ya es militarización. Eh, y también, ¿cuál era la otra que mencionaste? Había otra. Cierre de partidos. Yo creo que, o sea, prácticamente esta amenaza Sí. de cerrar, por ejemplo, y también, ¿cuál era la otra que mencionaste? Había otra. Cierre de partidos. Yo creo que, o sea, prácticamente esta amenaza Sí. de cerrar, por ejemplo, porque esto siempre ha estado. Lo que pasa es que no ha estado. Recordar, por ejemplo, la masacre de Alaska, en Totonicapán, donde se agredieron, ¿no? Ujú. Y asesinaron a varios indígenas, quichés allá, o sea, el tema de la militarización que también ha habido en su momento en Sololá. Entonces, yo siento que eh, me parece como muy turbio que ahorita lo estemos hablando como en sí, como estamos en una dictadura, pero que todo esto se ha dado por separado y ahorita lo estamos viendo como con más fuerza porque todo está siendo junto, pero que han habido muchas anomalías, se han habido como muchas alertas desde hace muchísimos años atrás. Y qué bueno que lo mencionas, Quetzal, porque esto no, nada más nos ayuda a sumarle a esta manifestación, entender que este asunto, lo que estamos viviendo hoy, no es algo que haya nacido en el 2023, ¿no? Este asunto de la falta de democracia, de la violación de derechos humanos por parte del Estado guatemalteco, de la persecución a medios y a sociedad civil de parte del Estado guatemalteco, no es algo que estemos viviendo en el 2023. O sea, no es algo que estemos viviendo nada más porque el Ministerio Público hoy se le ocurrió investigar a un partido político específico. No es eso. O sea, no estamos hablando de esta realidad hoy. Estamos hablando de que el Estado guatemalteco por décadas, por siglos, ha funcionado de esta manera. Ha sido un Estado desigual, un Estado injusto, un Estado que privilegia nada más intereses económicos de algunos cuantos por encima de todos los demás. Hoy la diferencia es que los guatemaltecos, las guatemaltecas, estamos diciendo ya, ya estuvo, ya no podemos seguir así. Y creo que ese es un buen punto de partida, entender que hay un horizonte allá lejano para estas manifestaciones y las demandas de la población. En lo que buscamos es ir allá, tener un estado más justo, un estado más digno, que nunca lo hemos tenido, que no ha sido una realidad para Guatemala, pero que vamos hacia allá. O sea, el horizonte político no es solo la renuncia de Consuelo, no es solo la renuncia de Corruchiche, sino es la construcción de este país en donde quepamos todos y todas. Entonces, qué alegre que lo mencionas, porque creo yo que eso es tener una claridad política de entender que vamos hacia allá y que esta lucha va a ser, se necesita de mucho más para seguir en esta lucha, ¿no? No es una lucha que se vaya a solucionar en unos días nada más. Claro, pero entonces, Galindo, a ver, acláranos. Nos hemos ganado un premio por ser un país muy dictatorial, ¿verdad? Tenemos, según el autor, y se me olvida el nombre del autor, ahorita lo voy a buscar por aquí, Larry Diamond. Según Larry Diamond, en su libro de la democracia hacia una dictadura, Larry Diamond tiene 12 pasos que un país toma antes de convertirse en una dictadura. Según Larry Diamond, todos estos pasos se van dando poco a poco, progresivamente, y cuando se cumplen los 12 pasos, Larry Diamond llama a ese país una dictadura. Según Larry Diamond, Guatemala hoy en 2023 es una dictadura completa. ¿Sí? O sea, Claro. y yo no sé cómo nos hace sentir eso. Por aquí alguien hablaba y decía en un comentario por ahí qué remedio de democracia la que tenemos. Para Larry Diamond, lo que tenemos aquí en Guatemala ni siquiera es democracia. O sea, ni siquiera podría llamarse la democracia. Para Larry Diamond, Guatemala cumple 12 de 12 pasos para convertirse en una dictadura. Sí, no, pero me parece eso como muy atinado que dice que es una situación progresiva y que yo te lo cuento así, lo comentaba, ¿no? O sea, y cuando es progresiva no quiere decir que ocurre todo en un año, sino que es una situación que estamos viendo como que ocurría desde hace muchísimos más años atrás, que también tiene que ver un montón que, o sea,
llevamos muy poco tiempo realmente de haber salido de un conflicto no armado acá en Guatemala, o sea, salimos apenas en 96. No, o sea, no, pues casi que nada, hay muchos rezagos inclusive de esa misma historia, de esa misma violencia y ese mismo miedo que se ha impregnado, pero yo sigo reconociendo la valentía y la fuerza de seguir insistiendo y salir a las calles, ¿no? Eso creo que es como muy importante. Es cabrón saber que estamos en una dictadura, pero muy con mucha fuerza. Hay muchas personas, chambeadores, chambeadoras, que están allá defendiendo lo poco que nos queda, ¿no? Porque también eso es como entenderlo, hay muy poco que nos está quedando y esa es la que hay que agarrarla con Defender. todo, o sea, defenderlo. Así es, por ahí Brenda Tejeda nos dice, en conclusión, no vamos a la dictadura, ya estamos en una dictadura. Otra vez, para Larry Diamond, Guatemala ya cumple 12 de 12 pasos para ser una dictadura. Laura Santos por ahí nos dice, tenemos que pelear por nuestro país. Y este asunto de entender, yo sé que a veces es frustrante, es como, no sé qué sentimiento te genera a ti, Quetzal, y qué sentimiento le genera a los y las que nos están viendo, pero entender esta realidad, a veces este golpe de realidad es necesario que lo tengamos para decirnos, ok, cumplimos 12 de 12 pasos para estar en una dictadura. Somos probablemente una dictadura que le llamamos democracia en el mejor de los casos, que le llamamos república en el mejor de los casos, pero que realmente se cumplen todas las acciones en este país para que seamos en una dictadura completa. Entonces, este golpe de realidad a veces nos dejaría como, bueno, ya, ¿qué podemos hacer? Y no sé si a ti te pasa, pero a mí muchas veces me frustra darme este golpe contra la pared de la realidad y pensar, ala, o sea, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra realidad como país? Pero una de las cosas buenas que está sucediendo en el 2023 es que creo yo, el pueblo, los guatemaltecos, guatemaltecas, nos damos cuenta de eso y pues vamos a defender esto que tenemos, vamos a defender esto para que sea algo más justo. Y no solo lo estamos defendiendo, yo me recuerdo que hace unos días tú decías, no se trata solo de la democracia de este país, se trata de buscar algo más, se trata de ir más allá, ¿no? Y creo que eso es lo que buscamos todos juntos aquí, todos y todas por acá. Voy a terminar de leer por ahí unos comentarios. Joser Villeda nos dice, ¿podrías por favor listar los 12 puntos que nos llevan a una democracia? Por ahí perdón, que nos llevan a una dictadura. Por ahí te los voy a listar. Están por aquí. Ahorita te los comparto todos. Saque la lista. Ahí está, ahorita saco la lista, cabal. Voy a cubrirnos un poquito. Ahí estamos. Nada más me agacho por aquí, tú te levantas un poquito para que nos miremos ahí en el live. Un gobierno dictatorial o los 12 pasos para llegar a una dictadura son ocultamiento de información, control de instituciones, sanciones internacionales, intolerancia a la disidencia, irregularidades electorales, acoso a medios y sociedad civil, violación a derechos humanos, exiliados, represión de manifestantes, presos políticos, cierre de partidos, que digamos, Quetzal por ahí nos decía como, yo todavía lo ponía como, tal vez todavía no estamos ahí, Quetzal nos decía y nos daba algunos ejemplos de, sí, ya estamos ahí y hay una amenaza justamente con Semilla, está esto de prosperidad ciudadana, hay varias cosas que ya están sucediendo que podemos tomar ese paso como algo que ya se da en Guatemala también, y el asunto de la militarización. O sea, check a los 12 pasos A de cómo todo. convertirnos en una dictadura. Por ahí están, si quieren le toman screenshot ahí a la pantalla para que los guarden. Y eso es justamente lo que estamos peleando acá. Salir de esta dictadura, salir de esta situación en la que estamos. Cuando hablamos de dictadura, Quetzal, puedes pensar en algún gobierno en la historia de Guatemala? ¿Algún gobierno que cuando decimos dictadura en la historia de Guatemala se te viene a la mente algún gobierno? No sé. Claro, claro. ¿Sí? O alguien que se recuerda, hay gente que lo recuerda como de, wow, hizo cosas súper interesantes, pero ahí sí que literalmente es como, depende desde qué lado de la historia estuviste, así es como la viste, ¿no?
Pero sí, no, creo que ahí mencionar a Ubico, ¿no? Que fue como este personaje que estuvo en el poder por 13 años Ujú. aquí en Guatemala. Entonces, ese es como el que se me ocurre como muy fuerte y que a ver, su padrino era justo Rufino Barrios. Entonces venía ya con una escuela interesante. Y qué bueno que lo mencionas por ahí con esta pregunta. Ustedes, quienes nos ven, cuando piensan en dictadura, ¿pueden pensar en algún gobierno en la historia de Guatemala? O sea, ¿piensan en dictadura y rápidamente lo asocian con algún gobierno en la historia guatemalteca? Brenda Tejeda por ahí nos dice la mayoría, José Villeda, no sé cómo, o José R. Villeda, no sé cómo es, nos dice, desde que tengo memoria, todos los gobiernos han violado la mayoría de los puntos de la lista. Otra vez es ese golpe de realidad para darnos cuenta en dónde estamos parados como país. Pero sí, justamente, Quetzal, Jorge Ubico es una de las dictaduras que creo yo representa, eh, bueno, divide en primer lugar a la población entre los que creen y exaltan los tiempos de Ubico y el gobierno de Jorge Ubico y todo lo que se podía hacer en los tiempos de Jorge Ubico y los otros, quienes creemos que Jorge Ubico en realidad durante esos 13 años justamente de estar en el gobierno fue el más claro ejemplo de una dictadura en la historia guatemalteca. Con todo lo que hizo y con todo los derechos que se violaron y con todas las políticas que se impusieron, que todavía hoy seguimos viviendo las consecuencias de ese gobierno de hace casi ya 80 años más o menos. O sea, entonces, sí, cuando hablamos de dictadura estamos hablando de Jorge Ubico, pero hoy queremos platicar un poquito, Quetzal, de esa frase que se utiliza tantas veces, que se dice en los tiempos de Ubico, y pueden ustedes agregarle ahí todo lo que ustedes quieran, porque hay una frase que se ha utilizado popularmente tratando de justificar y valorar el gobierno de Ubico diciendo algo como en los tiempos de Ubico. Yo me acuerdo, no sé si tú tienes algún ejemplo, pero yo me acuerdo de cosas, de haber escuchado cosas como en los tiempos de Ubico uno podía dejar el carro con las llaves puestas y no se lo robaban. O uno podía dejar las llaves de la casa en la puerta y no se entraban los ladrones. Yo no sé si tú has escuchado algo así en los tiempos de Ubico. Mira, bueno, yo no había escuchado específicamente eso, pero pues yo creo que lo que sí y en el momento se escuchaba mucho como era el tema de esta ley de la contra la vagancia, ¿verdad? Y la viabilidad. Es como la que creo que tengo más presente del que se hablaba, pero se hablaba, digamos, en mi contexto se hablaba como una de las leyes más crueles que enfrentaban sobre todo, pues nada, pues yo tengo familia que es de Quetzaltenango, Mayamam, y mi familia de Palín, que es Mayapocumam. Entonces, o sea, se recuerda eso, pero a partir del miedo que provocó, porque, Ujú. y esto que te decía, no, depende de qué lado de la historia estabas o tu familia estaba, y así es la memoria que se tiene. Pero esta ley que específicamente explotó laboralmente en su mayoría a mano de obra indígena, ¿no? Y sí, justamente de eso es de lo que queremos hablar durante este tiempito que nos queda aquí de live. Por ahí comenta Brenda Tejeda, en los tiempos de Ubico no había vagancia. Dana Caribeña por ahí nos cuenta Ríos Montt también como una dictadura y justamente asociamos este asunto de la dictadura como con gobiernos militares, sin darnos cuenta realmente que hoy, aunque no tenemos un gobierno militar, es un gobierno democrático en realidad, ajá, entre comillas, en realidad es un gobierno que cumple todos los pasos para llevarnos a una dictadura. Y voy a poner un video por aquí, porque creo que es momento de que escuchemos cómo este discurso se maneja también. Y se ha Buenas utilizado tardes. incluso Quetzal como campaña política. O sea, está este personaje aquí, que aquí les voy a mostrar en este momento, está Arzu por aquí, y vamos a escuchar lo que dice Arzu de los tiempos de Ubico.
Vamos a ver qué es lo que nos dice Arzú, hablando y utilizando otra vez este discurso de que los tiempos de Ubico eran mejores como campaña política. Y la Aquí va. cabecera en Huehuetenango. Ándale, pues, Marcia. Y pueden ver acá atrás un puente. Y en esta ruta hay varios. Lo interesante de estos puentes es que en la época del presidente Ubico, estos puentes fueron construidos por los presos. Todos estos puentes. Y es algo que nosotros vamos a hacer exactamente igual. Hoy hay 23,000 presos que le cuestan a los guatemaltecos la comida y mantenerlos en las cárceles 500 millones de quetzales al día. Es más, cada preso le cuesta a los guatemaltecos 1,200 quetzales al mes de comida. Y están ahí. Pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a sacar a los presos, a esos 21,000 presos a hacer obra a Guatemala. No va a haber comida gratis con nosotros en las cárceles. Van a salir uniformados de anaranjado, rapados bajo el sol a hacer obra, a trabajar con su grillete electrónico y con el ejército para hacer infraestructura. Y ese ahorro de ese dinero se puede invertir en escuelas, en hospitales, en carreteras. Pero con nosotros no va a haber comida gratis de los presos. Vamos a hacer exactamente lo que hizo el presidente Ubico. Muy bien, por ahí lo vamos a dejar terminando con esta frase que dice Arzú en campaña política diciendo: vamos a hacer exactamente lo que hizo el presidente Ubico. O sea, otra De vez esa manera se maneja. podemos hacer. Ahí está, perdón. Le di play al video otra vez. Maneja otra vez este discurso de Ubico como algo que, como añorando esos tiempos de Ubico, como añorando esos tiempos mejores. Habla Roberto Arzú de cómo los presos construyeron estos caminos, de cómo los presos construyeron puentes, de cómo los presos, según él, se ganaban su comida, porque hoy al Estado guatemalteco le cuestan tantos millones de quetzales alimentar a los presos y se tiene esta cantidad de presos, entonces podemos utilizarlos para construir infraestructura. Hoy que estamos tan cerca de la revolución, de la conmemoración de la revolución del 20 de octubre, creo que es importante mencionar esto. Es importante mencionar cómo este discurso de los tiempos de Ubico, de añorar esos tiempos como tiempos mejores, en realidad es un discurso bien sesgado. Un discurso que, como tú decías, depende del lado que se ve, depende del lado que se escuche. Ese discurso era bueno claramente para los que tenían el poder en ese entonces. Era bueno incluso, y me atrevería a decir, era bueno para muchas personas que vivían en la capital guatemalteca. Era bueno para muchos mestizos, por ejemplo, ladinos, pero ese discurso no era el mismo y no se apreciaba de la misma manera en muchas comunidades mayas, Quetzal. O sea, este discurso depende de qué lado estés para que te parezca bueno o malo, ¿no? Sí, yo acá le estaba recordando algo como bien interesante acá en Ubico, también como que genera una situación bien fuerte con terror con el tema del comunismo, porque obviamente teníamos a la par a El Salvador y El Salvador estaba teniendo un proceso como bien importante también. Entonces él, todo este tema de levantamientos o algo así que hiciera alguien, él rápidamente lo reprimía, pero hay un suceso como bien importante que me parece necesario mencionarlo, cabal, ya que somos chambeadores y chambeadoras, que esto nos compete en la historia, es que digamos, algo que hizo Ubico que parecía como una hazaña bastante grande es que equilibró el tema del presupuesto nacional, ¿no? Y sobre todo en una época en donde en general muchos países latinoamericanos estaban como a nivel económico en una situación muy inestable. Y esto lo logró hacer sobre todo reduciendo como gastos de gobierno, pero
también lo logró hacer, sobre todo como acortando, reduciendo salarios y pensiones. A pesar de que, digamos, obviamente eso no, los trabajadores y trabajadoras no sentían que eso era justo, no se animaban a protestar. Sin embargo, hubo ciertos sectores que sí se alzaron, y en este caso estamos hablando específicamente de los obreros de la famosa fábrica de cemento, ¿verdad? De los Novelia. Que obviamente ellos empiezan a hacer huelga porque comienzan a reducir el tema salarial, y entonces pues ya viene Ubico y todo, y empiezan como, sobre todo como a ir con los dirigentes a reprimirlos. Y entonces esta acción prácticamente hizo que muriera el movimiento urbano obrero, ¿no? O sea, porque era aquí, ¿no? Cerca de la y pero que es bien interesante también porque, digamos que a partir de esto que sucedió, viene Ubico, y con toda esta situación de que rechazaba el comunismo y le tenía pavor y terror, empieza a decir que ya no iban a utilizar el término obreros en Guatemala y que se iban a convertir en empleados. Entonces, también a nivel de lenguajes, cambia inclusive como esta situación para no incentivar a rebeliones y levantamientos de las personas trabajadoras. ¿Y sabes dónde es, de dónde es que Ubico aprende ese asunto de cambiar obreros por empleados? Ubico recibe, perdón, Mussolini en Italia recibe la condecoración, una condecoración dada por el gobierno de Guatemala en reconocimiento de su labor y todo. Estamos hablando de un dictador, o sea, estamos hablando de un dictador hecho y derecho, ¿sí? En Italia. Entonces, él recibe esta condecoración de parte del gobierno de Guatemala, y junto con la decoración, Ubico envía una carta en apoyo a lo que está haciendo Mussolini en Italia, y dentro de esta carta que envía Ubico a Mussolini, escribe algo así como la situación que se está dando con los trabajadores. Mussolini dice, no vamos a publicar, porque Mussolini tenía que publicar, digamos, esta condecoración que le había dado el gobierno de Guatemala, pero Mussolini dice, no vamos a publicar la palabra trabajadores porque no creemos en esto, porque esto es, digamos, este asunto de, se manejaba mucho, los partidos de izquierda en ese entonces utilizaban las palabras como obreros, trabajadores, como una fuente de lucha, ¿no? O sea, para ellos era muy importante llamarse así porque esto los unía de cierta manera para seguir en la lucha. Entonces Mussolini dice, queda prohibida la palabra trabajadores en esa carta que me enviaron del gobierno de Guatemala, la vamos a quitar de ahí. Y de ahí es de donde Ubico toma el ejemplo para eliminar la palabra obreros también del lenguaje guatemalteco. Y qué interesante, porque yo sabía lo de Mussolini y Ubico, pero no sabía que Ubico había tomado justamente también eso para hacerlo. Porque, y fue un decreto, o sea, fue un decreto, literalmente, en el que ya no vamos a utilizar esto de obreros y ahora empleados. O sea, y eso te cambia totalmente el pensamiento, y de dónde entonces ahora vas a encauzar tus luchas o la defensa de este sistema hegemónico, pues es un instrumento que se utiliza para como minimizar todas estas luchas, porque hoy la palabra empleado ya no se utiliza. Hoy se utiliza la palabra colaborador, ¿no? Hoy es, no. Exacto, Cris por ahí nos dice, hoy utilizamos colaboradores, porque otra vez el asunto es
y lo que está detrás de este lenguaje de colaboradores es todos somos parte de la empresa, todos debemos ponernos la camiseta, aquí está una pizza porque se van a quedar horas extras. Yo no sé si has visto el meme ahí de, sí, nos vamos a comer la pizza, pero también vamos a formar un sindicato, y porque el lenguaje es sumamente importante en esta lucha que estamos teniendo, o sea, que se está teniendo. Otra vez, hoy vemos cómo esto se da y ya no se utiliza la palabra empleados, sino que cada vez se utiliza más la palabra colaboradores. Interesante, cómo la Y es una historia onda es cíclica. sí, no, o sea, siempre buscan las formas de matar la historia con el lenguaje. Yo también creo que me parece turbio porque es como un intento de que te hagas sentir como similar a la gente que sí Ajá. es, o sea, tiene como, es dueña de la empresa, digamos, pero que al final Ujú. nunca vas a ser similar, o sea, salarialmente nunca vas a llegar a ese salario, digamos, a nivel de oportunidades de ascender también va a ser muy precario eso, o sea, como que me parece cruel, hablando de que ya que vamos a llegar a Halloween, creo que habría que hacer algo así como que es lo más cruel que sentimos que hay en Guate. Eso me parece súper cruel en general, como en el ámbito laboral, cómo a partir de estas palabras intentan como apaciguarte y decirte, tú también eres importante, y así que como tú eres importante no tienes que hacer bochinche. Yo, de hecho, fui a un banco, no voy a decir el nombre del banco, al que fui y había como esta cosa de que completa la frase y decía como algo, la frase prácticamente eh, era como que si querías tener éxito tenías que hacerlo constante y en silencio, ¿no? Entonces era como, Oh, que viola, o sea, digo, como no puede ser, o sea, no exijas, no pidas nada, tú trabaja, nada más enfócate en eso. Y es fuerte porque entonces pareciera que tienes que aguantar las condiciones en las que te quieran como meter el trabajo y sí. todo. Y al final como también poner esta situación como pues que porque vas a pelear, agradecido deberías estar porque tenés al menos trabajo. Y creo que esta cosa también de como decir, bueno, sí, eso es lo que hay, creo que también has hecho mucho daño a esta exigencia de pues querer tener mínimas condiciones, ¿no? O sea, como para Ujú, estar bien. ujú. Sí, Pero sí, no, no voy a decir el nombre del banco, pero si usted lo ha visto, ya sabrá de... No, y hoy hay que tener cuidado hasta con lo que decimos aquí, Quetzal, porque cabal, como estábamos hablando al principio, de ahí viene el Estado guatemalteco y te dice, pero sí, al final de cuentas, eh, creo yo, una de las cosas que debemos entender es cómo este discurso que se daba por ejemplo, hace que aproximadamente 80 años, en la década de los 30 aquí en Guatemala, en el tiempo de Jorge Ubico, o sea, no es que haya desaparecido por completo de nuestro país, sino que nada más se transforma, sino que nada más cambia, va tomando nuevas formas, pero ese asunto de represión, de opresión, de opresor oprimido, sigue estando en la realidad guatemalteca. Y esas son las luchas a las que debemos primero conocer, debemos identificar y debemos organizarnos para poder hacerles frente, justamente como decías, estas exigencias de condiciones laborales dignas, pues menos precarias, salarios justos, prestaciones laborales, etcétera, etcétera. Es justamente eso lo que debemos buscar. Sí, aquí ya me animé, armemos el sindicato, démosle con todo. Yo, Este, yo, 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 yo siento que por eso yo soy muy provocativa, o sea, yo sí, de hecho hubo un espacio en el que estuve y yo estaba así como de, ya, agárreme porque yo ya me voy ahorita al mar sindicato porque si usted no me responde, pero es que es fuerte. Y fíjate que funciona eso, no, sí, como dicen, como no, vamos a mover o las sea, cosas, la pero importancia, y a lo que voy es a la importancia de entender que otra vez estos golpes de realidad, cómo es que nos ayudan a entender qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo
Y muchos de nosotros podríamos pensar, ah, sí, estamos hablando de una dictadura. Y cuando hablamos de una dictadura, pensamos en Ríos Montt, pensamos en Estrada Cabrera, pensamos, no sé, en Mussolini, justamente. Pensamos en un señor de bigotito aquí en medio, alemán, allá en los 30, ¿verdad? Del siglo pasado. No lo puedo decir porque dicen que por ahí que nos bajan el live si mencionamos un nombre. Entonces no hay que decirlo, nada más para que lo sepamos ahí entre tú y yo. Pero también cuando nos damos cuenta que muchas de las condiciones que se vivieron en el siglo pasado, que se vivieron durante estas décadas, que se vivieron en estos gobiernos en los que decimos, sí, son dictadores y estamos seguros de que eran dictaduras, las estamos viviendo hoy mismo. O sea, eso nos debería motivar a que esta lucha por la democracia vaya más allá y busquemos ese horizonte de un país más digno, de un país más justo. Entonces, otra vez, hoy que estamos a 2 días nada más de la conmemoración de la revolución del 20 de octubre, esto era lo que estaba viviendo el país justamente antes de la revolución del 20 de octubre. Este asunto de explotación laboral, de semi-esclavitud o esclavitud disfrazada, que si podemos compararlo al día de hoy con decirle a los trabajadores que son empleados, con pedir horas extras que no se pagan, con amenazar con que tienen que llegar a pesar de las manifestaciones y aunque no puedan pasar y que tengan que caminar 5 o 10 kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo, con hacerlos dormir, por ejemplo, en el lugar de trabajo, con un diputado electo por ahí que surgió un dilema por ahí que dijo también que podían poner duchas en los lugares de trabajo para que la gente pudiera ducharse ahí casi que a dormir. O sea, estamos viviendo las mismas condiciones. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y la lucha debe ir por ahí también. Dana Caribeña Pero nos dice mira, por ahí, dale, dale. no, vamos escuchemos, a ver, ¿qué nos Dana dice la Caribeña gente? por ahí nos dice, yo trabajo, no colaboro. Muy bien, Dana. Ah, me encanta. Por ahí va el asunto. Yo creo que si no persistimos hoy, ya no podremos hacerlo nunca más. Al menos no lo veremos. Y sí, al final de cuentas, hoy es la oportunidad. Tenemos esta oportunidad y hay que aprovechar esta oportunidad. Pintor austriaco. Gracias por eso vamos a utilizar. Ese es el código Quetzal. Pintor austriaco vamos a utilizar para referirnos al señorcito de bigotito. Gracias ahí. Y son empleados Gracias. de confianza, nos dice José R. Villeda otra vez. Este asunto de empleados de confianza es el disfraz nada más de una esclavitud que otra vez es lo mismo que vivíamos hace Qué 80 fuerte. años, nada más que hoy está disfrazado. Voy No, a- pero mira, yo Ajá. también quería como aquí hablar como de algo que si bien, digamos, en el tiempo de Ubico, digamos, estas situaciones como de exigencia de dignidad laboral y todo esto para obreros y obreras, eran personas como ladinas al final haciendo toda esta bulla. Sin embargo, que esto que estábamos hablando justamente de la ley de la vagancia, que era al final una forma de justificar la esclavitud y el trabajo forzado para las personas indígenas, ¿no? Porque digamos que a ver, ¿tú te recuerdas cuánto es lo que tenía que tener una persona? O sea, si se le encontraba el comprobante para que no te llevaran, ¿tú lo recuerdas, Carlitos? 150 días. ¿Eso es a lo que Ajá. te referís? O sea, las No, comunidades. Ajá. no, digamos que para que no te llevaran a que fueras a picar piedra, en el tiempo público, ¿te recuerdas cuál era el comprobante que tenías como que entregar? Que se les pedía a las personas, A ver, no. A ver, ¿no? cuéntame. Bueno, tú tenías que comprobar que habías hecho al menos entre 100 o 150 jornales en fincas de terratenientes. Ajá, Y, ajá, a ver, el trabajo de jornaleros, un periodo de jornaleros es de 4 a 8 meses. O sea, ajá. de 100 a 150 es como, ¿qué pedo? Y obviamente eso perjudicó muchísimo como a las poblaciones indígenas y entonces muchas de las carreteras y muchos edificios, inclusive que hay en la ciudad de Guatemala, están hechas a partir de mano de obra Mano de gratuita, obra. esclavizada de Ajá. personas indígenas, ¿no? Y aquí quiero hacer como clic con lo que estamos pasando ahora, porque me parece como muy, muy importante ver que
si bien en el tiempo ubico eran las personas indígenas que estaban siendo sometidas a la esclavización y que inclusive para ese entonces, también en 1930, inclusive los pueblos indígenas no eran ni siquiera considerados como ciudadanas y ciudadanos de nosotros, no teníamos esa categoría de derechos, o sea, éramos al final indios aborígenes, eso era como lo que nos consideraban. Estamos hablando que casi 80 años después, esos indios, esos aborígenes, son los que están liderando este paro nacional y son los que están exigiendo un mejor país. Entonces, tómelo para la historia, por favor. Excelente recordatorio, Quetzal, y me encanta cómo podemos tener esta perspectiva justamente porque, y creo que debo reconocerlo, y aquí yo me siento también parte de estos, de esta realidad a los cuales, a muchos de los cuales, mejor dicho, se nos olvida realmente poner atención a estos asuntos y a esta inclusión, porque cuando hablamos otra vez de este asunto de los tiempos de Ubico son mejores y las cosas que se sufrían en los tiempos de Ubico, por ejemplo, yo estoy pensando desde mi perspectiva como ladino y que era lo que mi familia como ladina me ha contado de lo que se vivía en los tiempos de Ubico y de lo que sufría también en los tiempos de Ubico. Pero otra vez, ponerle este asunto etnológico, al final de cuentas, étnico, mejor dicho, al final de cuentas, de entender cómo es para diferentes comunidades, y en este caso las comunidades indígenas, cómo era súper, los derechos y las violaciones a sus derechos eran el doble, el triple, o sea, era muchísimo más difícil para esas comunidades. Entonces creo yo que es importante mencionarlo y la comparación que haces al final con los 48 cantones y con las autoridades ancestrales el día de hoy para mí es excelente, porque otra vez, ¿cómo podemos aprender de eso, creo yo? Nada más, gracias por eso, otra vez, gracias porque No, creo yo que necesitamos aprender mucho de eso. pero es que sabes que es que hay una pregunta que me dejó como rumbando así en la cabeza desde el día que la hiciste, fue la semana pasada, si no estoy mal, Ajá. que tú La me primavera decías como, porque democrática. exactamente, como que si tú vas, es una primavera democrática otra vez, y yo como de, yo decía, no, porque para mí, digamos, en esta historia, porque inclusive, o sea, no sé si nos va a dar tiempo hoy a hablar de la revolución como tal, estamos hablando de lo que estaba pasando antes de la revolución, o sea, lo que estaba suscitando para que se provocara la revolución. Pero inclusive en la revolución del 44 al final, los pueblos indígenas realmente no están, digamos. Entonces, Exacto. por eso luego para mí era como muy importante decir, si ahorita queremos hablar de una revolución o queremos hablar de una era realmente democrática, eh, para mí sí es importante como este tema de ver a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, ¿no? Pero no porque, digamos, es como, porque tampoco quiero que sea y que lo entiendan como desde este discurso paternalista y desde este discurso como, no, es que pobrecitos ellos, pobrecitos nosotros, sino como desde esta cosa de que se tiene que reconocer que este país, o sea, habitamos en pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, pueblos chincas, o sea, y que el linguat no es la solución para decir que están siendo inclusivos con nosotros y nosotras, sino que va mucho más a eso, va a cambios mucho más profundos en temas de derechos, en temas de reconocimiento, de autonomía, que se tiene que hablar y se tiene que decir. Entonces, para mí es como, yo con otras colegas lo hablábamos y decía, yo ya no voy a un espacio si no tienen el discurso para promover el antirracismo. O sea, era como, para mí era como, me Ujú, di cuenta ujú. que esa pregunta que me hiciste me hizo como revisar muchas cosas de la historia y, digamos, como muy desde esta, pues sí, no como desde lo que soy, dije como de, creo que ahora entiendo mucho como esta insistencia y exigencia de decir como necesitamos derrumbar el racismo estructural, porque muchas de estas condiciones en las que se dieron como para los pueblos indígenas en el tiempo ubico, en el conflicto armado interno,
dentro de la invasión española, o sea, tiene que ver con mucho de este racismo que se ha dado y que se ha instaurado y del por qué como ahora somos Ujú, nosotras y nosotros quienes vivimos en extrema pobreza, por ejemplo. Entonces, ujú, ujú. como que hay muchas cosas que hay que romper para de verdad llegar a una era democrática. Ujú, sí, sí. Otra vez termino con el ya conocido amén para lo que dice Quetzal. Este, porque sí, al final de cuentas, eh, em, creo que otra vez, creo que nos ayuda mucho entender justamente cómo todo este asunto de las cosas que se están luchando, las cosas que estamos pidiendo cada uno al final de cuentas las pide desde su propio lugar, ¿no? Desde su propia, en algunos casos, privilegio, ¿no? O sea, yo pido por la democracia desde mi privilegio, porque yo hice el voto, porque yo, o sea, ejercí mi derecho al voto, yo voté, yo quiero que se respete mi derecho al voto, pero hay diferentes poblaciones aquí mismo, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, que están sin privilegio, digamos, y que la lucha de estas otras comunidades va más allá de una lucha por la democracia. Va más allá, como tú decías, y va en asuntos de ser sujetos de derecho, y un montón de cosas y un montón de consecuencias que vienen arrastrándose desde el nacimiento mismo y construcción de este Estado racista. Entonces, gracias por mencionarlo porque yo creo que eso nos abre a todos nosotros los ojos el hecho de yo estoy peleando por la democracia, yo estoy peleando por mi voto, yo estoy peleando por mejores condiciones laborales, pero existen otras que están peleando o que están luchando, mejor dicho, la palabra luchar, por otros derechos que han sido violentados históricamente en el país. Entonces, nada más, chambeadores, chambeadoras, esta es una invitación para que nuestra lucha también sea incluyente, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que queremos aquí en este espacio. Que esa lucha sea incluyente y que cada una de las personas que habitamos en este país puedan gozar de todos estos derechos que el Estado mismo en su constitución dice defender para cada ciudadano y para cada ciudadana guatemalteca. Pero de eso a que realmente los defienda, hay un largo camino y nos falta mucho todavía. Estamos hablando de dictaduras, porque estamos a 2 días nada más de conmemorar la Revolución de Octubre. Pero la Revolución de Octubre, si bien es cierto que es un evento histórico fundamental para entender la realidad guatemalteca, para entender también muchas de las cosas y de los privilegios también que hoy tenemos, asuntos como el ICS, asuntos como la autonomía de la universidad, que también está en riesgo, si no completamente nula el día de Sí, hoy, la universidad, está. ni siquiera exacto. Muchas de esas cosas nacieron en este periodo democrático y ahora me atrevería hasta, después de tu discurso, Quetzal, hasta poner entre comillas este asunto de periodo democrático dentro de Guatemala. Y estamos hablando justamente de cómo la dictadura de Ubico es lo que da paso a la revolución del 44. Y hace unos minutos dijimos que en el gobierno de Yamatei y actualmente en Guatemala 2023, hoy cumplimos los 12 pasos de 12 para hacer una dictadura. Cuando hay una dictadura, históricamente, al menos en Guatemala, lo que sucedió antes de la revolución del 44 fue una dictadura. Hoy en el 2023 estamos en una dictadura y esperamos nada más que esta realidad que estamos viviendo, que este golpe de realidad que tenemos hoy, nos sirva como una motivación para estos cambios, para organizarnos y luchar por estos cambios que necesitamos en el país. Por ahí Brenda Tejeda nos dice incluyente no solo para razas, también para personas con capacidades diferentes. Y estamos hablando, También. al final de cuentas, justamente creo yo que la palabra incluyente abarca todas esas, ¿no? Otra vez creo que es casi como un pleonasmo decir incluyentes para esto y para esto y para lo otro, porque la palabra incluyente hablamos de incluir a todos y a todas.
esta terapia de choque va a ayudar, nos dice por ahí Brenda Tejeda. Así que ya son las 10 de la noche, Quetzal. Creo yo que Oigan, nos extendimos un poquito aquí con lo que ubico, pero valía la pena hablarlo para entender cómo esto dio paso a la revolución del 44, de la cual Incómodo y Ana van a estar hablando el día de mañana. exacto. Se los dejamos a ellos para que complementen la otra parte de la historia. Yo también quería como recordar o hacer mención de que ya hay como todos los años hay convocatoria para salir a las calles el 20 de octubre, como está en la conmemoración, pero siento que este 20 de octubre no solo se va a salir por conmemorar esa revolución que hubo, digamos, sino que yo creo que yo lo siento como va a ser una convocatoria para mí, digamos, como apelar a traer una nueva revolución, ¿no? Entonces, nada, yo ya vi varias convocatorias por ahí para el 20 de octubre. Me eriza un poco la piel porque siento que al final estamos como viviendo como cosas bien interesantes, ¿no? O sea, pareciera como un ciclo, como que yo quiero pensar que se va a terminar un ciclo ahorita, es muy terrible, para intentar abrir otra nueva ventana y que entre el solito. Pero bueno, no sé, a ver qué pasa. Nosotros vamos a estar acá todavía. A las personas que pueden ir al MP, si no pueden ir al MP, recuerden que pueden como mostrar su apoyo, inclusive ahí en las redes sociales. Eso ayuda un montón, genera bastante apoyo, o sea, al final es parte del apoyo que se puede hacer. Y nada, está on fire esta situación. Mañana seguramente va a haber mucho de qué hablar y seguramente nuevas noticias vamos a tener también. Muchas gracias, Quetzal. Nos quedamos con ese mensaje de esperanza, de imaginación por un mejor país que siempre nos dejas, Quetzal, porque creemos que esto que estamos haciendo ahorita, es como ese rayito de luz que esperamos que crezca mucho para tener el país que todos y todas deseamos. Gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Gracias ahí por quedarse, por sus comentarios. Qué alegre que pudieron estar por acá. Por favor, ahí nos dice eh, Kiwiu, por favor, donemos ponchos y gorritos. Y creo que es una buena idea ahí para las personas que están en el MP. Ya empezó el frío también. Gracias por la idea también ahí. Gracias por comentárnosla. Nos vemos el día de mañana. Incómodo y Ana, historiadora, van a estar por acá. Y nosotros nos vemos el próximo lunes. Saludos. Feliz noche. Adiós.